Tiene maestría en Investigación y Desarrollo Educativo por la Universidad Iberoamericana. Es investigadora de la educación desde el año de 1970. Ha publicado más de 150 trabajos, entre libros y artículos, sobre los temas de calidad de la educación, educación de los adultos, formación en valores y educación intercultural. Fundó y fue coordinadora general de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública de los años 2001 a 2007. Fungió como presidente del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE del año 2002 al 2004. Recibió la medalla Joan Amos Comenius, otorgada por la República Checa y la UNESCO en el año 2008. Dirigió el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México del año 2007 al año 2013. Y actualmente es presidenta, como ya dijimos, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Les presento entonces a la doctora Silvia Irene Schmelkes del Valle. Tiene que ver con por qué necesitamos ahora una reforma educativa. Porque nos planteamos en el año 2013 transformar nuestra educación, reformar nuestra educación. Y creo que la respuesta tiene que ver con el hecho de que tenemos problemas en educación en nuestro país. Que todo proceso de mejora comienza por el reconocimiento de que tenemos problemas. Y el proceso de reforma educativa pues partió también de un diagnóstico en el sentido de que tenemos que enfrentar una serie de problemas que todavía tiene el sistema educativo nacional. Yo me voy a referir a tres de ellos fundamentales desde mi punto de vista, que me parece tenemos que resolver, pues empezar a resolver, porque no se resuelven rápidamente, pero empezar a resolver muy pronto, porque el lugar que ocupa México en el concierto mundial ya no puede admitir que estos problemas sigan existiendo en un país como el nuestro. Entonces, un primer problema, es un problema del que por cierto se habla poco, es el problema del no acceso a la escuela. Y curiosamente este problema todavía afecta a 3.9 millones de niños que deberían de estar en la escuela y que no están en ella, y me refiero solamente a la educación básica, no estoy contando a los que no están en la educación media superior, porque así nos sube la cifra a más de 5 millones. Pero la mayor parte de estos niños que no acceden a la escuela, pues están en preescolar. 2.9 millones de ellos son niños que tienen entre 3 y 5 años y que no están asistiendo a la educación preescolar, que como ustedes saben es obligatoria. 3 años de educación preescolar son obligatorios desde el año 2008, los 3. De este 2.9 millones, pues la inmensa mayoría, 1.7, son niños de 3 años. Y estos niños de 3 años no están en preescolar fundamentalmente porque no existe el primer grado de preescolar en los lugares donde estos niños viven. Entonces ahí tenemos un problema clásico, típico, de una oferta que no existe. O sea, no hay acceso porque la oferta no existe. Y esto todavía es el caso del primer grado de preescolar. Hay 407,000 niños entre los 6 y los 11 años que no están en la escuela, es decir, en la edad de cursar educación primaria, y 548,000 niños jóvenes entre los 12 y los 14 años que debiendo estar en la escuela, y bueno, de hecho debiendo estar en la secundaria, no están ni en la primaria ni en la secundaria. Entonces, esto suma 3.9 millones de niños que no asisten a la escuela, y salvo los de preescolar que ya mencioné, el resto, la mayor parte del resto, viven en localidades a donde sí hay escuela. O sea, no es un problema de falta de oferta, es un problema que tiene que ver con el entorno, con el contexto, con la necesidad que estos niños tienen de trabajar para llevar ingresos a su familia. El trabajo infantil es un problema serio que tiene este país.
Entonces, bueno, el trabajo infantil, la discapacidad, niños con discapacidad que sabemos tienen todo el derecho de asistir a escuelas regulares, pero cuyos padres de familia no los llevan a la escuela, o donde las escuelas disuaden a los padres de familia de inscribirlos ahí. Y desde luego, un fenómeno que es especialmente preocupante es el fenómeno de la deserción. Una buena parte de estos niños que no están en la escuela alguna vez fueron a la escuela y salieron de la escuela prematuramente, de manera que no pudieron concluir el ciclo en el que estaban inscritos y tampoco pudieron cumplir su educación básica. Tenemos un problema de deserción, que es un problema que tiene causas externas, también del entorno, pero también tiene causas internas propias de la escuela que nos deben de preocupar. Entonces, como decía, un país de las dimensiones de México, de la potencia de México, del lugar que ocupa México en el mundo, pues no puede ya admitir este tipo de cifras. Este es un problema muy serio. Nuestro sistema educativo es desigual, y cuando nosotros vemos que la esperanza y la expectativa que la sociedad entera tiene en la educación es que la educación se convierta en el principal igualador social, en aquel mecanismo que permita igualar las oportunidades de vida de las personas, y cuando vemos que esto no está sucediendo, pues realmente nos estamos dando cuenta que tenemos un problema serio. ¿Y qué es lo que sucede en nuestro país? Que la escolaridad se vincula de manera muy estrecha con la condición de vivir en una zona urbana o de vivir en una zona rural, de pertenecer a una familia que habla una lengua indígena o de pertenecer a una familia que no es indígena, de vivir en una región marginada o no, y de vivir en una familia que tiene un nivel de ingresos bajo o un nivel de ingresos alto. Entonces la escolaridad se relaciona con esto. A mayor escolaridad, mayor probabilidad que uno proceda de la ciudad, que uno proceda de un hogar no indígena, de una familia con ingresos que no son bajos y de una zona que no es marginal. Entonces, ¿qué pasa con los otros? Bueno, pues para ellos, para los indígenas, los rurales, los que viven en zonas marginales, los hijos de las personas pobres, pues la educación no está funcionando como un canal para mejorar la dignidad de vida. Y esto yo creo que nos debe de preocupar muchísimo, porque si no es la educación el canal de movilidad, el canal de igualación social, ¿cuál otro legítimo existe en nuestro país? Entonces, si no convertimos a la educación en ese mecanismo que hace la sociedad porosa, que le permite a la sociedad ser permeable y tener dinamismo y moverse, tenemos un problema social fuerte. Todavía esta asociación con las características socioeconómicas y culturales es fuerte. Afortunadamente, con la edad se hace menos fuerte, lo que quiere decir, es decir, con los niños más jóvenes que empiezan a ingresar a la escuela y empiezan a transitar por ella, esta desigualdad es menos grave, lo que quiere decir que la vamos superando. A pesar de eso, todavía nos debe de preocupar, porque la inequidad es muy fuerte y se va disminuyendo de manera muy lenta. Esta inequidad también se manifiesta entre entidades federativas, porque hay una correlación muy fuerte entre el Producto Interno Bruto de los estados y el promedio de escolaridad que la población de ese estado ha alcanzado. Entonces se manifiesta también a este nivel agregado de las entidades federativas. Y esto significa que de alguna manera nuestro sistema educativo no está siendo capaz de ofrecer la misma calidad educativa a todos los niños. En parte esto lo podemos observar si nos damos cuenta de cuánto estamos invirtiendo en materia educativa en los niños que pertenecen a diferentes sectores poblacionales. Y ahí nos vamos a dar cuenta, casi a simple vista, que cuando estamos hablando de niños más pobres o de niños rurales que viven en pequeñas localidades o de niños indígenas, la inversión que hace el Estado en su educación es menor en pesos absolutos que la inversión que hace ese mismo Estado en la educación que reciben los niños urbanos, los que pertenecen a las clases medias, los que viven en zonas más desarrolladas. Entonces, esto es una imagen de la inequidad que tiene nuestro país. Y también gran parte de esta inequidad se debe a que México tiene todavía, esto ya se está discutiendo ahora con los foros que están discutiendo el modelo educativo, este es algo que está muy en la tarima de las discusiones,
pero el modelo en el pasado ha sido un modelo homogéneo a pesar de la enorme diversidad que tiene nuestro país, de todo tipo, pero una diversidad de naturaleza cultural y lingüística muy importante. Como ustedes saben, alrededor del 10% de la población pertenece a 68 grupos etnolingüísticos distintos. Somos un país multicultural, 7 millones casi hablan una lengua indígena y 14.8 millones se consideran a ellos mismos indígenas, y esta cifra viene creciendo. El aumento de esta cifra prácticamente se duplicó entre un censo, el censo de 2000 y el siguiente, el censo de 2010. Entonces el hecho de considerarse indígena es algo que también se vincula con una escolaridad más pobre. Y el tercer problema, que es indispensable que México como país empiece a enfrentar, es el que está más en boca de todos. Es el problema de la calidad de la educación que se ofrece en nuestro país. Y bueno, aquí lo que tenemos, desgraciadamente, para poder medir la calidad, pues son datos exclusivamente de algunas pruebas que se aplican en nuestro país, aunque sabemos que la calidad es mucho más que la capacidad de responder en una prueba específica, estandarizada. Pero, de todos modos, este indicador nos sirve para darnos cuenta de que tenemos problemas. El caso de PISA, que es esta prueba internacional que se aplica a niños que tienen 15 años en donde sea que estén, bueno, que estén en la escuela, pero que estén en secundaria o que estén en bachillerato, ¿no? El promedio fue de 425 puntos en lectura, pero el 39% de los alumnos en el caso de lectura y el 51%, más de la mitad, en el caso de matemáticas, y el 48% en el caso de ciencias, está por debajo del nivel 2 de la prueba. Este nivel es el mínimo, el que se considera el mínimo indispensable para poder enfrentar las demandas de la sociedad actual. Entonces, en el caso de nuestros alumnos, pues cuando menos en matemáticas, más de la mitad no están logrando estos mínimos. Es decir, están teniendo o van a tener a lo largo de su vida dificultades para enfrentar las demandas de la sociedad actual. Y bueno, pueden decir ustedes, pero esa es una prueba internacional que no está basada en el currículum de nosotros ni en nuestra realidad. Pero si nosotros nos vamos a nuestras propias pruebas, a las pruebas que aplica el INE, que no es enlace, sino es escala, que es una prueba muestral, pero que se aplica de manera controlada y que no tiene ningún tipo de repercusiones, pues también los datos preocupan, porque el 18% en el caso de sexto de primaria y 36% en el caso de secundaria están por debajo del nivel básico en lectura. Esto quiere decir que no se pueden considerar alfabetos funcionales, sobre todo egresando de la secundaria. Y en el caso de matemáticas, 17.4 en primaria y un porcentaje idéntico al que reporta PISA, 52% en secundaria, que están por debajo de este nivel básico en matemáticas. Esta prueba tiene 4 niveles y estos son los que no llegan al nivel 2, están por debajo de este nivel mínimo. Y bueno, esta calidad de la educación también está mostrando señales de avanzar muy lentamente o de quedarse estancada dependiendo del nivel educativo del que estamos hablando. En el caso de primaria mejora, pero en el caso de secundaria se permanece estancada. Es muy difícil mejorar un punto porcentual en el logro escolar de los alumnos en el caso de la educación secundaria. Entonces, nuestra calidad no está en un proceso de mejora y esto también es algo que nos debe de preocupar especialmente. Bueno, además de estos 3 problemas que desde mi punto de vista son los más importantes que una reforma educativa tendría que poder resolver, no se nos puede olvidar que hay 32, dice 34, pero son 32 millones de personas que tienen 15 años y más que no concluyeron la educación básica. Ese es un problema muy serio. Hay una deuda que tenemos con esta población adulta que esta cifra se sigue incrementando porque tenemos niveles muy altos de deserción en secundaria y más aún en educación media superior. En el caso de la secundaria tenemos un 21% de ineficiencia, que se llama, quiere decir que de cada 100 muchachos que ingresan a la secundaria, solamente 79 egresan 3 años después. O sea, perdemos 21 de cada 100 en esos 3 años. Estos que perdemos en la mayor parte de los casos son niños que desertan. Algunos son niños que se van retrasando, pero la gran mayoría de ellos son niños que desertan. Y esta cifra es de exactamente el doble en el caso de educación media superior, que además, como ustedes saben,
ya es un nivel educativo obligatorio. Entonces es el 42% el que no termina en 3 años la educación media superior. Y evidentemente pues estas personas están añadiendo a la población adulta sin la educación obligatoria, en este caso concluida, año con año, porque están desertando de este nivel educativo sin haberlo podido concluir. Ahora, estos problemas tienen causas que han sido investigados, porque cuando uno dice ¿y cómo resuelvo estos problemas? Pues los problemas se resuelven atendiendo sus causas, ¿verdad? Y estas causas, bueno, gracias a la investigación educativa que se ha realizado en México, pues ya son, algunas de ellas, no digo todas, pero algunas de ellas ya se han podido identificar. Un conjunto importante de causas son históricas, y son las causas históricas pues no podemos cambiarlas, porque ya se vieron, pero sí nos permiten entender por qué tenemos la situación como está. Y bueno, tenemos algunas ideas fundacionales en la historia de la educación reciente en México, de la educación moderna, desde la creación de la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, que consideraba la Secretaría de Educación Pública cuando recién se creó, que todas las escuelas o eran iguales o tenían que llegar a ser iguales, y que los maestros eran personas que tenían que seguir instrucciones, no que tenían que tomar decisiones, que había entonces que construir un sistema piramidal que permitiera vigilar que efectivamente los maestros estuvieran cumpliendo instrucciones, porque se pensaba que si todos hacían lo que la Secretaría de Educación Pública decía y lo hacían como la Secretaría de Educación Pública lo decía, de la misma manera todas las escuelas, se iba a lograr calidad, porque esas instrucciones que mandaba la Secretaría de Educación Pública eran buenas instrucciones, estaban hechas con lo mejor de la pedagogía moderna, y además iba a lograr equidad porque todos iban a estar haciendo lo mismo. Y bueno, después de casi un siglo de eso nos hemos dado cuenta de que pues ni calidad ni equidad hemos logrado, porque había una serie de premisas falsas en estas ideas fundacionales. Y bueno, la otra idea fundacional era que la escuela tenía que homogeneizar a la población y tenía que representar una puerta de entrada al mundo mestizo para los indígenas, ¿verdad? Y entonces, bueno, la misión fundamental de la escuela desde los años 20 fue la misión de castellanizar, porque Vasconcelos, que fue el primer secretario, tenía muy claro que en la medida en que se perdía una lengua, pues al mismo tiempo se perdía una parte importante de la cultura, y con eso entonces se aceleraba el proceso de asimilación de los indígenas que tenían culturas distintas a la vida nacional. Bueno, esto también es histórico, así se dio. Y luego la manera como creció el sistema educativo nacional, que creció siguiendo, yo llamo el modelo de derrame paulatino de beneficios. Empieza el sistema educativo en una zona urbana desarrollada y poco a poco se va extendiendo a todas las demás regiones del país, para llegar por último a las regiones rurales más lejanas, a las regiones indígenas. Cuando la escuela primaria llega completa a las zonas indígenas, ya en las ciudades se necesita la secundaria para conseguir un empleo. Entonces, bueno, este modelo de derrame paulatino de beneficios explica por qué pues hemos tardado en crecer educativamente en las zonas más alejadas, y además el modelo de escuela que hemos mandado a estas zonas más alejadas es un modelo de escuela muy parecido al urbano, pero empobrecido. Lo vamos empobreciendo en el camino. Entonces, si en las zonas urbanas se entiende que cada maestro tiene un grupo a su cargo, pues en las zonas rurales eso ya no puede ser así, y entonces pues se tiene 1 grado o 2 grados o 3 grados y a veces hasta los 6. El 46% de las escuelas en México son multigrado, el 46%. Desde luego la matrícula es más pequeña porque tienen poquitos niños, pero el 46% de los planteles son escuelas multigrado. Entonces eso nos indica que así fue como fuimos creciendo, empobreciendo este modelo. Es más pequeñas porque la gente migra, y también porque en zonas rurales hay inseguridad en la tenencia de la tierra y del ganado, y la gente tiende a irse a donde está su tierra y su ganado, y entonces se van fragmentando en las comunidades. Y luego, como decía, este fenómeno de trabajo infantil, hay 3 millones de niños entre los 12, niños jóvenes, entre los 12 y los 17 años, que trabajan jornadas extensas, es decir, que trabajan 20 horas o más a la semana. Y no debe sorprender a nadie que la mitad de estos 3 millones de niños no van a la escuela.
En México trabajan muchísimos niños. Es otro de los problemas que un país de nuestro tamaño, de nuestra potencia, de nuestro lugar en el mundo, ya no se puede permitir. El trabajo infantil es el principal enemigo de la escolaridad y lo tenemos todavía entre nosotros. Y evidentemente es algo que está más allá de las posibilidades de atender por parte del sector educativo. Luego tenemos una serie de problemas internos, pero difíciles de cambiar, que son los problemas de naturaleza estructural. O sea, son problemas propios del sistema educativo, pero son difíciles de cambiar porque forman parte de la estructura que históricamente se ha venido construyendo al interior. Entonces, estos problemas, que son problemas que esta reforma educativa intenta ya atender, y eso es importante, pues tienen que ver con esta descentralización incompleta que México finalmente decidió descentralizar la educación con el Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica y Normal en el año de 1992, pero lanzó la descentralización, y la descentralización primero fue dispareja en las diferentes entidades federativas y segundo se quedó trunca, porque finalmente llegó solamente a descentralizar decisiones de naturaleza administrativa. Los recursos escasos, que realmente para educación tenemos pocos recursos que gastar y necesitamos muchísimos recursos en educación. Ustedes saben que los gastos sociales, entre ellos el educativo, se pagan con los impuestos que pagan las poblaciones. En todos los países es así, no hay de otro lugar de donde salga el gasto educativo que no sea del impuesto. En el caso de México, el 11% del Producto Interno Bruto procede de impuestos. Y ese 11% es lo que se utiliza para todos los programas sociales, incluyendo la educación. La educación es el que se lleva la mayor parte del gasto, pero sale de ese 11%. No me gusta comparar con otros países, pero aquí la comparación es necesaria. Estados Unidos, que no tiene programas sociales, digamos, que destellen por su brillantez y su eficiencia, su eficacia, ¿sí?, tiene el 22% de su Producto Interno Bruto procedente de impuestos. Y los países escandinavos, que son economías mucho más socializadas, donde los programas sociales son verdaderamente, todo el mundo tiene acceso a servicios de salud, todo el mundo tiene acceso a pensiones, hay seguro de desempleo, son estados de bienestar. En esos países, el 35% del Producto Interno Bruto procede de impuestos. Entonces nosotros estamos en el 11%, estamos muy debajo. Y ese es, digamos, el tamaño de lo que podemos estirarnos para gastar en educación. Es demasiado pequeño. ¿Cómo se reforma eso? Pues solamente a través de una reforma fiscal que permita captar mayores recursos a través de impuestos para poder financiar programas sociales, entre ellos el educativo. Pero son reformas estructurales que se tienen que hacer, que no son fáciles de hacer. El problema de la participación social que tenemos inequitativamente distribuida en México. Bueno, yo digo que en general en el mundo es así, pero pues quienes pueden realmente decir algo respecto de la educación de sus hijos, pues son fundamentalmente aquellos que también fueron a la escuela. Entonces resulta que aquellos niños que tienen padres que fueron a la escuela y que tienen una escolaridad de secundaria terminada o de bachillerato terminado, pues esos padres participan activamente en la escuela, y saben qué exigirle a la escuela. Pero los padres que no fueron a la escuela no tienen un punto de referencia y entonces, bueno, generalmente su participación, que es mucha, pero se reduce a participaciones tipo techo para mantener la escuela, o en especie, desde luego en trabajo, o incluso en recursos, ¿no?, para financiar la escuela, pero no es una participación activa que exija que la escuela funcione de manera adecuada. Y luego pues está el problema que ustedes conocen muy bien, que es esta relación que se estableció durante muchísimos años, a partir del año 46 sobre todo, entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Pública, en donde no se notaba muy bien cuál era la diferencia entre uno y otro, porque el sindicato estaba asumiendo funciones del Ejecutivo en materia educativa. Eso en este momento se está transformando. Esa es una de las cosas que se está transformando. Eso se llamó por el relator especial de Naciones Unidas que hizo una visita a México en el año 2010, la simbiosis atípica, porque él decía, yo no entiendo dónde está la línea divisoria entre los dos, entre lo que es el gobierno y lo que es el sindicato. Entonces son como causas estructurales, como decía,
proceden de una serie de decisiones que fuimos tomando históricamente, que nos llevaron a operar de una determinada manera y que ocasionaron pues una serie de problemas al interior del sistema educativo que están obstaculizando que enfrentemos estos otros, los tres con los que empecé, que son los verdaderamente importantes. Después están una serie de causas que son más internas al sistema educativo nacional. Como decía, no las conocemos todos, pero sí sabemos de algunas de ellas y las hemos estudiado bastante a fondo. Bueno, la primera es esta desigual distribución de recursos. Ya les decía yo que un niño en una zona rural cuesta menos, y a veces mucho menos, que un niño en una zona urbana. O sea, un niño estudiando la primaria en un lado y en otro cuestan diferente. Entonces ese es un problema muy serio porque genera la inequidad. Tenemos un débil liderazgo escolar, y no porque nuestros directores sean débiles, sino porque la cantidad de decisiones que estructuralmente pueden tomar es demasiado pequeña. Entonces realmente un director tiene un margen de maniobra muy pequeño por la reglamentación que existe respecto a lo que se espera de su función, ¿no? Y al no poder tomar decisiones, pues entonces hay una serie de problemas que no puede atender. Y algo similar sucede con la supervisión escolar, que ha sido sobrecargada de asuntos administrativos. O sea, no es no pedagógica porque no quiera ser pedagógica, sino porque los asuntos administrativos son tantos, y lo mismo sucede con los directores, que tienen que dedicar su tiempo y su energía a atender estos asuntos y descuidan por lo mismo lo pedagógico, porque estos son prescritos y exigidos desde arriba. Bueno, tenemos, y esto tiene mucho que ver con la calidad de la educación, nuestros métodos educativos son muy tradicionales, son fundamentalmente memorísticos, son poco individualizados, son métodos que no están fomentando la capacidad de pensar y la capacidad de ser críticos, de analizar, de deducir, la capacidad de desarrollar estas habilidades superiores de pensamiento que se necesitan para vivir en el mundo moderno. Los multiculturales, que son cada vez más los contextos multiculturales, porque la migración de las zonas indígenas a las zonas urbanas, a las ciudades medianas, a las ciudades grandes, a los campos agrícolas, es cada vez más numerosa. Entonces nuestras realidades multiculturales escolares son también cada vez mayores, y en estas realidades multiculturales, que ustedes aquí las ven en las ciudades, Cancún yo creo que es el mejor ejemplo de ello, ¿no? Ahí existen actitudes racistas, a veces por parte de los maestros, más todavía por parte de los compañeros, y son situaciones que el maestro no regula, donde no regula la convivencia y nos enseña a vivir con la diferencia cultural. Bueno, estas son los problemas y las causas fundamentales de esos problemas que tendríamos que estar atendiendo, y por eso se dice es necesaria una reforma educativa. ¿Por dónde empieza esa reforma educativa? Pues es algo que vamos a ver ahora, porque justamente la reforma educativa decide poner la evaluación en el centro del proceso. Y una pregunta yo creo que muy interesante que nos deberíamos hacer, yo también me la hago porque yo no llegué al INE sino hasta que esto ya estaba definido, ¿verdad? ¿Por qué se pone la evaluación al centro? Se podrían haber puesto otras cosas en el centro de la reforma. Por ejemplo, se podría haber puesto la formación docente, podría haber sido una de las opciones, que hubiera sido también yo creo que muy lógico, pero no, se pone la evaluación en el centro de la reforma. ¿Por qué la evaluación en el centro de la reforma? Y entonces, como hipótesis explicativa, yo me planteo, bueno, porque la evaluación permite ordenar una realidad que estaba desordenada. Y eso seguramente es lo que tenemos en nuestro país, que ahora se está tratando de ordenar. Y fundamentalmente me refiero al magisterio. La realidad con el magisterio del país era de muchísimo desorden. Teníamos una enorme cantidad de plazas interinas, tenemos todavía la fecha, que bueno, son interinatos que tienen muchísimo tiempo y a veces no se sabe cuándo van a terminar, y una persona que está ocupando esa plaza no sabe si en algún momento dado va a poder tener la definitividad o no. Tenemos una serie de directores de escuela que no tienen nombramiento, que simplemente están fungiendo como directores sin nombramiento, y bueno, pues eso es un aspecto de desorden. Bueno, antes, ustedes bien saben, las plazas no se ganaban por méritos, sino que de alguna manera se ganaban por favoritismos o por clientelismos, o se compraban o se heredaban. Bueno, eso es desorden, ¿verdad? Porque de alguna manera no está el terreno parejo para competir para los maestros. Y lo mismo las promociones. La carrera magisterial
pues ustedes bien saben que tuvo muchísimos problemas a lo largo de la historia, hasta que al final pues no nos explicábamos mucho por qué algunos maestros tenían el nivel 6 y otros no lograban este nivel en carrera magisterial. Todo esto es desorden, y el desorden lo que genera es una desmotivación entre el magisterio. Entonces lo que se dice es, la evaluación tiene la posibilidad de ordenar este desorden, este caos que existe en todo lo laboral en materia magisterial. La evaluación lo puede ordenar porque puede decir a través de la evaluación quiénes llegarán a ocupar los puestos docentes, quiénes llegarán a ocupar los puestos directivos, quiénes se promoverán dentro de la función docente de manera horizontal, quiénes se podrán promover a los puestos directivos superiores. Entonces, a través de la evaluación, bueno, estos otros desórdenes de alguna manera ya no se darán, y eso permite tener pues muchísima mayor certeza y, como consecuencia de la certeza, mayor motivación. Eso todavía no lo podemos ver, eso está en el horizonte del futuro. Vamos a poder tener mayor certeza y por lo mismo vamos a estar más motivados como docentes a trabajar en una realidad que nos imaginamos cómo es, o sea, podemos entender cómo es ahora y nos podemos imaginar cómo es en el futuro y cómo yo me veo en ese futuro. Y la evaluación promete hacer eso. Y por eso les digo que se ponen los programas que fueron del anterior gobierno y empieza con programas enteramente nuevos, se termina ese sexenio y vuelve a darse ese mismo ciclo. Pero esos programas que se cierran, no son programas que se cierran porque hay una evaluación que dice que esos programas no funcionaron, sino se cierran porque llegó alguien que no le gustó ese programa o que consideró que ese era el régimen anterior y que no debería de continuar. Y lo mismo los programas que empiezan. No necesariamente los programas que empiezan están fundamentados en los problemas que hay que atender, sino en cosas que a la persona que está en turno se le ocurre que pueden ser importantes. Bueno, la evaluación sí permite que la política educativa se fundamente en las evidencias de cuáles son nuestros problemas y qué programas y políticas tenemos que estar diseñando para enfrentarlos.